Recibo un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, público en general. Estamos contentos el día de hoy, la conferencia 259. Tenemos un ponente bastante joven, al cual tiene un tema muy interesante, del cual compartir con nosotros el día de hoy, muy relevante para el país también, en aspectos de evaluación de estructuras afectadas por terremoto. Entonces, agradecemos y damos la bienvenida al ingeniero Juan Felipe Lema, de quien vamos a escuchar y vamos a aprender el día de hoy. Este es un evento organizado por el Grupo de Investigación Sensilab dentro del margen de las conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguilar Falconi. Voy a leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente. Es ingeniero civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, graduado 2024, y fue ayudante de cátedra de hidrosanitaria, vial y estructuras. Como ingeniero civil cuenta con experiencia en el diseño, análisis y evaluación de estructuras, así como diseño vial e hidrosanitario. En la parte estructural ha participado en evaluación y rehabilitación de estructuras de edificios, diseño, construcción y reforzamiento de estructuras especiales de telecomunicaciones, torres autosoportadas, monopolos y torretas. Evaluación postsísmica de edificios de ocupación especial, estudios de patologías estructurales en diferentes edificaciones, análisis de vulnerabilidades en unidades educativas, obras civiles como galpones, edificios, muros de contención, entre otros. Y actualmente está impulsando proyectos de diseño, supervisión, consultoría estructural, enfocado en patologías de las estructuras y metodología BIM estructural. Antes de dar paso a la conferencia, voy a ceder la palabra al doctor Roberto Aguilar. Buenas noches. La semana pasada nuestro conferencista fue el doctor Arturo Tena, un hombre de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Y esta vez nuestro conferencista es un joven muy recién graduado, muy buen estudiante, exalumno mío de la Politécnica del Ejército. Entonces, como ven, tenemos la gente con experiencia dando conferencias y también gente que poco a poco va a ir trajinando en este campo de de la investigación, de la consultoría. Yo estoy contento con tenerle como conferencista al ingeniero Juan Felipe Lema para que nos cuente qué consultorías ha hecho. Nos va a hablar una de esas consultorías que ha realizado. Ingeniero Juan Felipe Lema, muchas gracias por haber aceptado dictar esta conferencia. Adelante. Listo. Tal vez me escuchan ahí. Sí, perfecto, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de mi persona. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me está dando el doctor Aguiar y el doctor Cagua de presentar la experiencia que estoy llevando en estos años. Como bien lo mencionaron, soy un joven profesional, pero estoy bien enfatizado en lo que es el diseño estructural. Pues bien, para dar inicio a esta conferencia, el tema que les voy a aportar esta noche es patologías y evaluación sísmica de estructuras. Quiero anexar a la bibliografía que dictó el doctor Cagua, que en este momento estoy avanzando en dos emprendimientos, por decirlo así. El uno es Academia de Patología, junto con el ingeniero Tomás Morocho, en el cual hacemos consultoría, y el otro que es Prolin, un negocio propio, igual de diseño y construcción. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Ya. En sí quiero hacerles esta conferencia un poco educativa, más que todo ir anexando términos, condiciones y todo eso, en vez de enfatizarnos directo en los resultados. Pues bien, para iniciar esta conferencia quiero hacer una pregunta clave, que es, ¿qué conlleva la funcionalidad de una edificación? Pues bien, sabemos que una estructura en sí, para que esté lista para su función, sus necesidades, el público en general, su uso, puede ser un hospital, un edificio de oficinas, un teatro, etcétera. Debe pasar por ciertas especialidades, las cuales ya sabemos, como ingenieros civiles y estructurales ya sabemos qué es la estructura y la arquitectura.
Pues bien, ¿y por qué enfatizo esto? Y más adelante voy a retomar este tema. La arquitectura trata de satisfacer las necesidades, objetivos y confort, pero del cliente. En cambio, los proyectos de estructura complementa esas necesidades y hace que funcione. ¿Cómo hace que funcione? Netamente con la estructura. Pues bien, dentro del proyecto de estructuras ya conlleva lo que es la construcción, la geotecnia, la ingeniería estructural y otras ingenierías como es la hidrosanitaria, la vial y demás. Ya. Siguiendo con esta pregunta de la funcionalidad de una edificación, quiero partir de un tema general, que es la ingeniería estructural. Pues bien, como lo mencionaron, soy recién graduado y asimismo he ayudado a otros estudiantes y profesionales. Pero ¿cuál es el tema importante aquí? Que, por ejemplo, en la universidad nos enseñan lo que es análisis estructural, resistencia, estructuras estáticas, pero una vez que se aplica, ahí hay una pequeña confusión, porque como le dije, viene un arquitecto y nos dice, diseñeme, hágame el cálculo estructural, y necesitamos saber cuáles son las bases para hacer un buen diseño estructural. Entonces, en base a esto y bajo mi perspectiva, le he enfatizado en cuatro etapas, la cual es el concepto estructural. ¿Y qué es el concepto estructural? En sí es establecer el tipo de material que vamos a utilizar y el sistema estructural que vamos a utilizar. Puede ser que nos den las dimensiones, el área, las luces del proyecto arquitectónico y conjuntamente y colectivamente con el otro profesional definimos el tipo de material. Puede ser hormigón, concreto, mixto y el sistema estructural. Asimismo puede ser pórticos, sistemas duales, estructura metálica. Asimismo puede estar acompañado con rigidizadores, que son diagonales, o muros cortantes, cuando sea el caso. Como segunda etapa tenemos el análisis estructural. Y aquí sí quiero hacer suma énfasis, porque como le digo, estos cuatro pasos es el proceso que yo he enfatizado para sacar buenos proyectos estructurales. El análisis estructural, ¿qué conlleva? O en simples palabras, ¿qué es? Es sacar las fuerzas internas de los elementos a partir de fuerzas externas que afectan a toda la edificación. Pues bien, sabemos que hay dos tipos de estructuras, que son las hiperestáticas y las isostáticas. Las isostáticas son las sencillas, por decirlo así, las que nos enseñaban en la universidad. Ejemplos claros y sencillos como son las vigas con cargas puntuales y demás. En cambio, las hiperestáticas es el tipo de estructura a la que queremos llegar. ¿Y cuál sería un ejemplo claro? Mientras más hiperestática es una estructura, más va a resistir. Un ejemplo análogo, por decirlo así, es que mientras más hiperestática es más redundante, va a tener más grados de hiperelasticidad y va a resistir más. Asimismo, sabemos que cuáles son estas fuerzas internas de los elementos. Ya sabemos que son las axiales, que son la tensión y la compresión, asimismo cortantes, torsiones, flexiones. Pues bien, a partir de la experiencia, uno ya va viendo qué le hace falta o con qué puedo mejorar un sistema estructural. Pues bien, sabemos que cuando una columna tiene mucha carga axial, la solución más rápida es agrandar la sección. Cuando una viga tiene mucho corte, obviamente poner más estribos. Cuando una viga tiene más flexión, más acero longitudinal. Y cuando una viga tiene más torsión, una mezcla de ambos, que sería estribos y acero longitudinal, o en sí también ensanchar la sección. Ya. Una vez que está listo el análisis estructural, pasamos al diseño estructural. ¿Y qué es el diseño estructural? En sí, llevar todas estas fuerzas internas y diseñarlas. Ver cuánto acero necesita, cuánta distancia entre acero necesita, recubrimientos y demás. Y como último paso tenemos la fabricación y construcción. Fabricación es cuando, mejor dicho, es cuando hacemos estructuras metálicas, seguir planos de fabricación, planos de taller e ir netamente a la construcción. Ya. Como decía la primera pregunta, ¿qué lleva la funcionalidad de una edificación? Ahora la segunda pregunta es,
que conlleva a la no funcionalidad de una edificación. Pues sabemos que el análisis estructural trata de, o tratamos de sacar las fuerzas internas de los elementos a partir de cargas externas. En este caso, ¿cuáles son las cargas externas? Son la gravedad, el sismo, fuerzas dinámicas, viento, agua. Y en sí estas cargas externas tienen que ver directamente con fenómenos naturales. Yo lo veo así, como fenómenos naturales. Y es en sí la probabilidad de que ocurra. Y de estas cargas externas salen las combinaciones de carga. Pues sabemos que no podemos tener el 100% de sismo y asimismo el 100% de viento o el 100% de algún otro evento, porque sería tan improbable que pasara o tan trágico que pasaran dos situaciones al mismo tiempo. Y de igual manera, esto se relaciona al peligro de cada zona, puesto que en Ecuador y en Latinoamérica estamos en el cinturón de fuego y somos sumamente susceptibles a que recibamos un sismo antes que un huracán. Asimismo, en Estados Unidos son más susceptibles a que sucedan ambas, depende de la zona, el este o el este, que suceda un huracán o un sismo, un tornado y demás cosas. Y a partir de esto se reflejan las normativas de cada país y el diseño de cada elemento, puesto que en Ecuador tenemos en sí el diseño basado para soportar el sismo y más no para soportar los vientos, porque nuestros vientos son menores a 200 kilómetros por hora. En cambio, en Estados Unidos los vientos son elevados, por eso hay norma para viento y asimismo tiene sismo. Esto le podría relacionar con el peligro sísmico. Ya. Una vez enfatizado o aclarado la introducción, quiero presentar el siguiente estudio, que lo voy a presentar como un ejemplo práctico y educativo. Pues bien, el edificio que hemos evaluado conjuntamente en consultoría y del cual les voy a tratar es el Centro de Atención Ciudadana de Esmeraldas. Este centro está ubicado frente al puerto pesquero de Esmeraldas, a aproximadamente a unos 100 metros de la orilla del mar y 4 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tiene de especial este edificio? Ya, este edificio fue construido en el 2017. Tuvo 4 años de construcción. Pero a lo largo del tiempo, y ya sabemos que en Ecuador pasan eventos sísmicos o eventos telúricos a diario, uno más grande que otro, y prueba de ello tenemos las publicaciones del Instituto Politécnico, en el cual nos arroja. Pues bien, ¿cuál fue el problema de este edificio? Este edificio ya presentó o ya pasó por diferentes sismos, pero soportó. Pero, ¿qué pasó? Hubo un sismo el 25 de abril de este año, de una magnitud de 6.1 a las 6:10 de la mañana. Asimismo, ya voy a hablar del segundo sismo, que es una grata experiencia, que fue el 8 de julio del 2025. De igual manera, fue un poco menor, de 4.6 grados. Ya. Lo que se hizo en este edificio, o en sí la finalidad de este edificio, o lo que estamos haciendo en este momento, son las dos primeras etapas de las fases de una evaluación sísmica, que es la evaluación sísmica de una estructura existente y la evaluación analítica de vulnerabilidad sísmica de la misma estructura. En el paso que estamos ahorita es el reforzamiento estructural. Pero bien, uno como profesional, eh, en el transcurso de su experiencia se va a presentar diferentes estudios, diferentes diseños. Y uno como ingeniero es grato recibir la experiencia de evaluación de un sismo. O sea, hablo de mi persona, de un ingeniero joven. Entonces, conjuntamente, aparte de la experiencia, se debe mezclar conocimientos, softwares, manejar bibliografía, normativas internacionales, nacionales y demás cosas. Entonces, como primer punto, lo que se hizo es la evaluación del edificio existente. Y para ello, ¿qué se necesita? Pues bien, se necesita en primer lugar planos ASBIL, memorias técnicas, todo informe técnico que se haya hecho en la parte de diseño, en las partes contractuales, en la parte de construcción y finalización de la construcción.
¿Cuál fue un problema para esto, o para nosotros, en este caso de estudio? Que fue escaso el material. Fue sumamente escaso al punto de que nosotros mismos teníamos que ver la resistencia del material, medir la luz entre columnas, las secciones de las columnas, vigas, ver el tipo de acero, en sí hacer el desglose de todo, de casi todo. Entonces, como primer punto, y ya dentro de la evaluación existente, tenemos lo que es la patología estructural, de la cual voy a hablar en la siguiente diapositiva. ¿Qué conlleva la evaluación, la patología estructural? Conlleva la identificación de daños y la ubicación de los mismos, patologías de los materiales. En este caso, la estructura tenía un sistema de pórticos de hormigón y las vigas principales eran de hormigón, pero las vigas secundarias o de gravedad eran de acero. Y encima de las vigas de acero era la losa deck con su contrapiso. Entonces, todo esto recolectamos información, hicimos los estudios pertinentes y más después se va a enfatizar en el análisis que se hizo, ya en la parte estructural netamente. Asimismo, tenemos las patologías sísmicas, en donde fuimos evaluando qué pasó realmente. Les adelanto un poquito, pero lo que pasó en esta estructura, más que todo estructura, son dos edificios idénticos. Varía por ahí unos dos volados, pero son el mismo sistema estructural. Pero, ¿qué pasó en ese sismo? Porque, como le digo, fue de una magnitud moderada y fue un sismo frecuente. Tampoco le podemos catalogar como un sismo de diseño. Pero, ¿qué pasó realmente? Nosotros al llegar vimos que el sistema estructural estaba óptimo. Tanto vigas, columnas, techo, incluso instalaciones de aire acondicionado, bomberos, estaban en buenas condiciones. Pero lo que falló y por lo que dejó de funcionar los dos edificios del centro de atención fueron la mampostería, sistemas de piso, escaleras, sistemas arquitectónicos como son chelorazo, baldosas, etcétera. Entonces, lo que conllevó a esto es la suspensión y la suspensión desde esa fecha del sismo hasta hoy, porque todavía se siguen estudios. Todo eso. El siguiente paso es el levantamiento estructural. En este caso, nosotros lo que hicimos fue el levantamiento de la superestructura y la subestructura. Levantamos toda la estructura con otro equipo de suelos, otro equipo de hormigón y nosotros como equipo estructural. Listo. El siguiente paso, y el cual es netamente estructural, es la evaluación analítica, en donde ya se identificó puntos débiles, vimos funcionamiento entre viga y entre techo y columnas, vimos agrietamiento entre los nodos, viga-columna, pero estos nodos no eran estructurales, sino eran parte de las riostras, o sea, de la mampostería, y más que todo embolados. Ya. Como indiqué hace un momento, estamos ahorita en la etapa de reforzamiento estructural. Pero, ¿qué conlleva el reforzamiento estructural? Una vez que se hace el análisis no lineal, netamente en estos casos de estudios de una evaluación sísmica o de rehabilitación de estructuras ya existentes o abandonadas, se debe hacer obligatoriamente un análisis no lineal, porque ya pasó o está en uso el sistema estructural y yo debo saber después de cuántos sismos sigue funcionando la estructura. En sí, la etapa de reforzamiento estructural, ¿qué plantea? Plantea el mejoramiento del sistema sismo resistente y también plantea la estabilidad de la estructura. Asimismo, se debe mezclar, como dije, la experiencia de manejo de software, literatura, pero también es importante la experiencia de técnicas constructivas, puesto que no podemos netamente reforzar la estructura como que fuera un diseño, como que recién estuviéramos enseñando y después de eso se va a construir. No, porque ya está funcionando la estructura y va a seguir funcionando. Ya tiene sus usos. En este caso es un centro de atención en donde enfatizaba ciertos ministerios y agencias. Ahí funcionaba el Ministerio de Deporte, Superintendencia, SRI, Agencia de Tránsito y demás. Era un edificio, son 6.000 metros cuadrados divididos en dos edificios.
y en sí fue un impacto grave que esos dos edificios todavía sean en auge, que todavía no sean habitables. Ya. Como dije, esta conferencia se trata de la patología estructural y evaluación sísmica. Como el punto de la patología estructural, tenemos tres tipos de importancias o subtítulos dentro de esta especialidad. Tenemos las afectaciones, tipo de patología y cómo diagnosticarla. Pues bien, las afectaciones son de todo tipo. Tenemos químicas, mecánicas y físicas. ¿Qué entran en sí en las afectaciones químicas? Entran los sulfatos, los cloruros que afectan el hormigón, las varillas, asimismo el óxido en perfiles metálicos. En afectaciones mecánicas entra lo que son vibraciones, uso, eh, mal mantenimiento, y dentro de las físicas ya tenemos lo que son las fisuras, netamente. En tipo de patología tenemos por origen. Un punto de aclaración y el cual siempre he tenido presente es que ningún diseño es perfecto. ¿Por qué? Porque después del diseño sigue la construcción. Yo puedo hacer el diseño más perfecto del mundo, pero después de esto sigue la construcción. Y un punto clave es que en toda construcción hay imprevistos. Siempre en toda construcción hay imprevistos. Y es el 100% que se dé construido de ese diseño que le hice súper bien, es imposible. Hay que ser sinceros. Es imposible, pero se trata de llegar a eso. Se trata de tener buenos residentes, buenas constructoras y llegar a eso. Asimismo, existen las patologías de diseño, en donde por ahí el diseñador se olvidó un pequeño detalle, se equivocó de resistencia de algún perno, de grosor de una soldadura, de remaches, todo eso. Construcción. La patología de construcción es la más común que existe y por eso existen los vicios ocultos. Existen los vicios ocultos de que por ahí no le pusieron el hormigón 240, le pusieron 210 porque es más barato. Y vuelvo a recalcar este tema de que ninguna construcción es perfecta porque si no, no existiera Contraloría, no existiera fiscalización. Un punto personal. Y asimismo existe la patología de ocupación. Ya sabemos que netamente cuando son edificios del Estado o privado se debe tener un equipo especializado de mantenimiento, ya sea de limpieza, de mantenimiento de ascensores, de aire acondicionado y demás cosas que no afecten al sistema estructural. Y las demás son agentes externos, de los cuales se relacionan con las afectaciones químicas, físicas y mecánicas. Ya. ¿Cómo diagnosticar una patología? Tenemos dos tipos de diagnósticos o dos tipos de ensayos, que son los destructivos y los no destructivos. Ahora sí, enfatizándonos en nuestro caso de estudio. Como les mencioné, se trata del Centro de Atención Ciudadana de Esmeraldas. Son dos bloques de edificios casi idénticos. Pero, ¿qué pasó realmente? La mampostería se llevó todo, todo. Hubo mampostería caída, hubo cielo raso, netamente nada fue afectado del sistema estructural, al menos en un 98% nada del sistema estructural fue afectado. Pero ¿por qué sucedió esto? Hay una pregunta clave para cualquier ingeniero, es si la estructura no sufrió daño, ¿por qué la mampostería sufrió daño? Entonces, por ahí lo que estábamos viendo es, o descubriendo así, es ir espacio por espacio, en mampostería por mampostería, viendo en qué hay un vicio oculto. Y en sí lo que más vimos es que son malas técnicas constructivas. Si se pueden fijar en aquí está, en esta pared aquí, que es la que estamos aquí, más detalle a la derecha. Vimos en primer lugar que el sistema de anclaje para una pared de 6 metros es apenas 4 centímetros, 4 varillas de 12 milímetros, sin ninguna placa y obviamente va a colapsar, lo que tenemos aquí, más a la figura derecha. Entonces, todo eso fuimos recalcando. Asimismo, vimos en la figura del medio de la parte superior que el sistema de mampostería fue el que más sufrió en todito el edificio.
Vemos más daños. Por ejemplo, este daño de aquí que vemos en la esquina inferior izquierda, se puede evidenciar que esta columna, que netamente es de pared, o sea, de mampostería, para sostener la mampostería, estaba hecha con cantos rodados y arena de mar. Nosotros solo tocábamos y eso se descascaraba. Todo el sistema de mampostería colapsó y asimismo el sistema de techo arquitectónico colapsó. Y hicimos una evaluación eh, por parte de nosotros, solo visual, de los sistemas de tuberías, sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, de bomberos, de ventilación, y estaba todo en óptimas condiciones. Vemos más daños de mampostería. E incluso si me pongo a mostrar todas las fotos del edificio, que son como 1000 que nos pedían para corroborar el estudio que se hizo, nos pasaríamos las 2 horas, pero estas son las más importantes. Ya. Dentro de la caracterización de los materiales, tenemos dos tipos de fases, que son el levantamiento geométrico de la estructura y la resistencia del hormigón y del acero. ¿Y qué conlleva esto? Igual, está dentro de la patología estructural. Lleva a examinar parte por parte lo que hicimos, el hormigón y el acero, ver qué fisuras tiene, qué grietas tiene, daños y asimismo en el acero si hubo una correcta conexión entre las vigas secundarias de acero y las vigas principales de hormigón. Se utilizaron anclajes, buena soldadura. Por ejemplo, aparte de esas vigas, había otras viguetas que tenían conexiones acortantes, solo por placas. Y la resistencia del hormigón y del acero. La determinación de los grados de oxidación y la determinación de la carbonatación del hormigón. Ya. Dentro de esos estudios de patología, lo que se hizo para en sí ya tener los datos principales para hacer el análisis estructural fueron estudios, los estudios que ya se mencionó antes, que son los estudios, ensayos no destructivos y destructivos. Se hizo estudios de esclerometría, se sacó de lugares específicos lo que son núcleos de hormigón, aproximadamente unos 40 núcleos de hormigón porque como les digo, la información preexistente o la que tenía que entregarnos la entidad era escasa, así que todo corrió por parte de nosotros. Asimismo, se hizo ensayos de suelo, LSPT, resonancia, y se hicieron estudios de cloruros, de sulfatos, y más que todo, la parte más importante que queríamos saber, aparte de las secciones que a primera vista solo podemos medir con un flexo, lo que sí se hizo un estudio sumamente importante es lo que son el pachómetro. Teníamos que ir viendo la armadura de cada elemento estructural. Para las secciones de vigas, las IP, perdón, las vigas armadas I, que eran las vigas secundarias, las cuales, en la cual iba la plancha deck, ya era fácil reconocerlas solo midiendo y midiendo los espesores. Pero sí fue un proceso y una grata experiencia ir viendo cómo realmente es el sistema estructural. Ya, aquí tenemos un pequeño croquis de lo que son el centro de atención. Como les mencioné, son dos edificios, de los cuales esos dos bloques, perdón, se dividen en tres edificios, separados por una junta estructural. Listo. Después de hacer todos los ensayos, de tener las cosas claras, la resistencia del hormigón, la armadura, ahora sí se procedió a seccionar por piso, por tipo de bloque, todas las secciones, el espesor de la losa deck, el armado de las vigas, de las columnas, y se tuvo los siguientes resultados. Vigas de 60 por 60, perdón, columnas de 60 por 60, columnas de 70 por 70. Asimismo, vigas principales de 55 por 60. Cabe mencionar que eran luces sumamente grandes. Eran pórticos en el sentido X separados cada 6 metros y en el sentido Y separados cada 6 metros igual y 7 metros. Asimismo, el bloque del medio
Ya voy a hablar un poco de ese bloque porque carece de redundancia estructural. ¿Por qué? Porque únicamente tenía el sistema estructural en los laterales y encima tenía un sistema de piso blando que en los extremos de arriba y abajo no existía vigas, todo era empolado. Entonces se hizo un análisis bien interesante de estos bloques. Este es el armado y las secciones del bloque uno y del bloque 2. Como les digo, son las mismas características, pero igual teníamos que corroborar si lo mismo que salía en el bloque uno salía en el bloque 2. Ya. El sistema que muestro a continuación, el sistema de la cimentación y de las columnas más que todo, el sistema de columnas. Como les mencioné, son tres tipos de bloques separados por una junta estructural. Este es el bloque 1-1, el bloque central 1 y el bloque 1-2. Ya. Todo el sistema que se hizo ya teníamos que tenerlo bien específico para llevarlo a un software. El software que se utilizó en este caso es el ETAPS, que es muy favorable cuando son edificaciones. Ahí podríamos utilizar el SAP, pero el SAP es más especializado en estructuras especiales. Pues bien, entonces a partir de todos esos resultados, nosotros lo que hicimos fue ya establecer el sistema estructural, ya unir el armado de vigas, el armado de columnas, sus secciones, las vigas secundarias que pueden ver de amarillo, que son de acero, los volados que tenían, volados de 2 metros, 3 metros. Y lo interesante de esto es que no mantenían los mismos volados o la misma configuración en planta por piso, porque este es el primer piso. Este es el armado de las vigas. Es un armado igualmente sumamente interesante, puesto que, como les digo, las vigas eran de 55 por 60. Se utilizaron FI de 22 separados cada 10 centímetros. Es el siguiente armado de las vigas. Y todo esto se conllevó después de los estudios de hormigón, de acero, geotécnicos. Ya podemos sacar de los precedentes para hacer el análisis estructural. Ya. Estos también son los resultados del estudio geotécnico y de hormigón, en donde a partir de las muestras tomadas, de las mediciones hechas, de los estudios de esclerometría, testigos y demás, se sacaron los siguientes resultados. Se utilizó un acero A36 con su módulo de elasticidad, su FY, y asimismo el estructural de hormigón. Como les digo, la información era escasa, pero no nula. Entonces, lo único que teníamos a la mano era la memoria técnica, pero solo el precedente de la memoria técnica estructural. No teníamos como tal el diseño de los elementos, solo carecía del análisis estructural. Como les expliqué en las primeras fases, se trata de la conceptualización estructural, el análisis estructural, el diseño estructural y los planos. En este caso, nosotros solo teníamos hasta el análisis estructural y no teníamos nada más. Por eso, como no teníamos el diseño, no podíamos saber qué armado tenía. Y peor teníamos los planos, estábamos ahí. Y lo que se hizo fue, a partir de los resultados, se establecieron resistencias del hormigones por bloques, peso volumétrico, resistencia a la tracción, asimismo el acero de refuerzo, los diámetros, las separaciones, las mallas electrosoldadas. No fue difícil. Con respecto al piso, el deck, las planchas, los pernos, no fue difícil porque era visible. Entonces, al base de los estudios geotécnicos, se tuvo los coeficientes en base a la NEC, del FA de 1,12, el FD 1,11 y el FS de 1,40. Ya. Entonces aquí se tiene el sistema estructural que manejamos, el cual en la parte izquierda está del ETAPS y en la parte derecha está el levantamiento que hicimos nosotros. Entonces aquí me voy a tomar un pequeño momento para explicar ese levantamiento que hicimos ya en otro software. Ya.
Me confirma si tal vez está viendo la otra pantalla. Entonces está bien. Listo. Pues bien, aquí ya se tiene una perspectiva más clara de lo que se está hablando. Los edificios son estos como tal, son sumamente grandes, son áreas con espacios con luces considerables de 7. En el edificio central son de 9 metros. Y un plus que hacemos nosotros en la consultoría es, antes de hacer el análisis, verificar si lo que vimos en situ corrobora con el diseño estructural que vamos a hacer. Entonces, un plus que hacemos es pasarlos a un programa de BIM estructural. Existe un montón de programas. Está el Rhinos, el Revit estructural. En este caso, lo que manejamos es el Tecla. Más que todo para tener las cosas claras. Aquí podemos ver el sistema estructural. Como les digo, son pórticos de hormigón armado. Igualmente, los volados aún conlleva las vigas. Son secciones sumamente considerables. Son secciones de 70 por 70 en columnas de 60 por 60. Asimismo, las vigas son robustas para las luces que tiene. Y el sistema de piso es estructura metálica, perdón, perfil metálico. Son vigas armadas. En este caso, el sistema de piso de los bloques aledaños, o sea, de los laterales, son vigas armadas de una altura de 250 milímetros. Tenemos el sistema. Entonces, prácticamente para nosotros es más fácil y para no perdernos tanto, es llevarlo todo lo que hacemos de levantamiento estructural, arquitectónico, materiales, luces y demás cosas, a un modelo ya realista, un modelo BIM. Entonces ahorita tenemos el siguiente sistema estructural. Queremos llevarlo más a la realidad. Incluso podemos ver el sistema estructural DEC, podemos ver las juntas de construcción. Como les digo, son edificios. En este caso comparten la misma cimentación, el mismo dado de cimentación, y de ahí salen las columnas. Son juntas estructurales de 10 centímetros. En un principio, cuando mencioné los dos sismos, mencioné el de 25 de abril y el del 8 de julio. El de 25 de abril es el por el cual fuimos a la visita técnica y se hizo todo este estudio. ¿Qué tiene de interesante el sismo del 8 de julio? Y es una gran anécdota, porque resulta que en el sismo de 8 de julio nosotros estábamos evaluando el edificio y justo cuando sucedió el sismo, nosotros nos encontrábamos con el otro, con mi colaborador, que es el ingeniero Tomás Morocho, nos encontrábamos en esta zona, por eso quise hacer el BIM estructural. Y es una experiencia bonita y de vida, porque justo cuando estábamos aquí, sucedió el sismo. Y es grato porque sabemos cómo funciona una junta estructural, cómo funciona, cómo se ve el movimiento. Sabemos que el movimiento del edificio podemos simularlo en cualquier programa de computacional estructural. Pero fue una grata experiencia porque nosotros nos presenciábamos en el punto rosado y empezó a temblar. Entonces, en nuestra perspectiva, que solo fueron unos segundos, pudimos ver cómo el edificio se movía, incluso cómo las juntas estructurales se aplastaban, se contraían. Y ya de la emoción, una vez que ya nos pasó la emoción de ver eso, que fueron pocos segundos, y ahí sí nos separamos. Y después de que nos separamos, ya cayeron las juntas estructurales, justo donde estábamos nosotros. Esa es una de las experiencias que me ha dado esta consultoría. Y este es el edificio. Como les digo, el sistema estructural netamente estaba óptimo y en buenas condiciones, un 98%. Los daños que se causaron fueron en estos. Hubo punzonamiento. ¿Pero por qué hubo punzonamiento en los volados? Porque debajo de esto existían las riostras. Las mismas riostras que mencioné antes en las diapositivas, las cuales mostré, y tenían un pésimo sistema de anclaje. Esas mismas riostras, como ya se dieron,
y se desmoronaron, punzonaron este nudo entre viga y columna, y ahí fueron los daños. Fueron los daños más apreciables que se pudieron ver, porque recorrimos toda la estructura. Tenemos un registro fotográfico sumamente amplio. Tenemos medidas in situ, tenemos medidas de niveles, y este fueron uno de los pocos daños. Netamente fue mampostería. En un 98% de los daños fue mampostería. Pero tenerlo así un poco realista al estudio estructural que se tiene, ya con las tecnologías que tenemos a la mano, con el BIM estructural, ya es algo gratificante y sabemos que las cosas estamos haciendo bien. Entonces voy a presentar las diapositivas en la que me quedé. Ya, ya. Ahora sí, una vez que tenemos claro la estructura, pasamos a qué vamos a hacer con esa estructura. Nosotros llegamos y lo primero que vimos fueron las paredes en el piso, pero una vez que evaluamos, la siguiente fase es por qué pasó eso. Y como somos ingenieros, sabemos que todo queremos justificado con números, con cálculos, con ideologías, con técnicas. En este caso, yo, como me ocupé en este caso del software, que fue el ETAPS, hice todo el cálculo estructural, tenía que tener las cosas claras de la metodología que voy a ocupar. Existen normas nacionales, internacionales, existe el sistema de las normas americanas, de la cual se maneja toda América, y el sistema de las normas europeas, que ya son aparte. Pero, ¿cuál es el primer documento del cual se basa todos los estudios de rehabilitación sísmica, ya sea de hormigón o de acero? Es el ACE 41. En este caso ocupamos la versión 17, aunque todavía en otros estudios hacemos con la versión 13, que es más manejable. Asimismo, tenemos más guías, como de la misma NEC, la guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, que es la metodología, o un resumen con ya ejemplos, y más documentos, como son el libro de métodos simplificados para el análisis y evaluación rápida de estructuras. Por ejemplo, estos dos métodos últimos conlleva toda la etapa que ya mencioné desde el inicio. Hace levantamiento de estructura, patologías, ver cuáles fueron los daños estructurales, daños no estructurales y llevarlos ya al estudio estructural netamente. Ya. Como mencioné, nosotros nos basamos en el AC41 y en sí lo que promueve esto es que cada estructura tiene su objetivo de desempeño y su nivel de desempeño. Y en sí el estudio que se hizo para corroborar por qué falló esta estructura es un análisis de desempeño, en el cual queremos llegar a la curva de capacidad, a demostrar si su R de diseño fue el correcto. Y nacemos de dos puntos claves o partimos de dos puntos claves, que a veces cuando uno diseña le toma con simplicidad estos términos, que son el uso de la estructura y los niveles de sismo, con su probabilidad de excedencia en 50 años. Cuando hacemos el diseño, lo único que tomamos, obviamente para el factor de cortante basal, son el uso, o sea, 1,5 cuando son edificaciones esenciales, 1,3 cuando son de ocupación especial, la cual es nuestro caso, porque es un centro de acopio sumamente grande, y otras estructuras como son casas, bodegas, etcétera. Pero se hace caso omisos a lo que son los niveles de probabilidad. Y estos niveles o probabilidad de excedencia que pasa un sismo tiene que ver directamente con los objetivos de desempeño. ¿Por qué? Porque nosotros solo de esta tablita lo que tomamos es el espectro de diseño, que hacemos con el sismo raro de 475 años. Pero asimismo podemos evaluar cualquier estructura en esta en este periodo de tiempo de excedencia y podemos darle su objetivo de diseño. Y los objetivos óptimos de diseños es que las construcciones básicas se encuentren operativas. Las construcciones ocasionales, de igual manera, sufran pocos daños.
ante sismos raros y muy raros. De igual manera tenemos los niveles de desempeño. ¿Y cuál es el resumen de todo esto? Es que netamente queremos que la estructura siga funcionando. Esa es la metodología que siempre tenemos en presente. Como punto importante del análisis por desempeño tenemos la filosofía de que la estructura sufra el menor de los daños, pero hay un punto importante y del cual nace todas las filosofías de diseño, que es la de salvar vidas. Tener una estructura que aguante el sismo, que se derrumbe, pero después de que las personas salgan del mismo. Entonces, todo esto lleva a la ductilidad, del cual es el siguiente tema de la diapositiva. Ya. Un tema importante porque a veces toca dar tutorías o clases a estudiantes de posgrado de la ESPE, es que, como les dije, esta exposición es de ir de lo general a lo particular. Entonces, a veces nosotros tenemos claros que en la NEC o en cualquier documento de diseño estructural nos enfatizan cuatro metodologías, que son la de cortante basal, la de modal espectral, la de pushover y la de tiempo historia. Pero, ¿cuál utilizar? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es lineal? ¿Cuál no es lineal? Entonces, a base de eso, son unas gráficas que de mi autoría quiero explicarles. Más que todo esto también explico cuando doy las tutorías. ¿Por qué? Porque me dicen, si voy a hacer cortante basal, ¿qué es? Lineal elástico, lineal inelástico. Cuando hago pushover, ¿cuál tipo de análisis es? ¿Es estático, es dinámico, lineal, no lineal? Entonces, para entender todo esto, quiero partir de estos gráficos, en donde dice que, ¿qué es el análisis lineal? Enfatizado en el diagrama de esfuerzo de formación. Quiere decir que a una estructura yo le cargo, sigo subiendo la carga, y en el momento que le dejo descargar, como no fue tan grande la fuerza, vuelve a su estado original. Entonces, estamos tratando de un sistema lineal elástico, en donde el lineal es porque cumple la ley de Hooke, en donde la pendiente tiene que ver con el módulo de elasticidad, y es elástico porque regresa a su posición original. En cambio, ¿qué es el análisis no lineal elástico? Lo cual sí hay. Es cuando una estructura la cargamos, la seguimos cargando y empieza a deformarse. Pero una vez que la soltamos, regresa a su punto original. ¿Por qué no es lineal? Porque obviamente ya tiene su curva, ya no es visiblemente lineal. Y es elástico porque regresó a su posición original. En estos dos gráficos del último es lo que estamos haciendo nosotros el estudio, porque prácticamente ya entramos en la no linealidad. Y entramos en que a una estructura la cargamos, ya pasó su punto de linealidad, está en sobre resistencia, la soltamos, la dejamos de cargar, pero ya no vuelve a su punto original. Entonces estamos ante un caso de no lineal e inelástico. ¿Ya? ¿Cuál es este estudio? Como ya es parte de la no linealidad, tenemos dos tipos. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos la no linealidad estática. ¿Por qué estática? Porque este gráfico corresponde a un análisis no lineal de cargas monóticas, que solo voy cargas que se van incrementando. En cambio, el gráfico de la derecha es el famoso gráfico de las curvas histéricas cuando se hace análisis tiempo-historia. También es un gráfico no lineal, pero ya tiene que ver con cargas cíclicas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en este gráfico, ya estamos tratando el mismo del inicio. Le cargamos, pasa la no linealidad, le soltamos y regresa. Pero como ya es cíclica, y es lo que pasa realmente con el sismo, carga y descarga en un sentido hasta que se va disminuyendo la energía y vuelve. Entonces podemos ver la explicación de lo que son las curvas de histeréticas. Ya.
Asimismo, como la no linealidad, tenemos tres tipos, que es la no linealidad del material, geométrica y condiciones de frontera, puesto que la no linealidad material es la que ya conocemos. Incluso aquí, la no linealidad también podemos verlo en ámbitos ya constructivos, por decirlo así, porque sabemos que el hormigón, así lo hagamos con las mejores normas de calidad, no va a ser de todo homogéneo en toda su estructura. Por eso va a existir cangrejeras. Asimismo, la no linealidad del acero de refuerzo, porque como mencioné en el ejemplo anterior, cuando yo aplico una fuerza, vuelve a su posición original para estar en el rango lineal elástico. Pero nosotros modelamos estructuras o tenemos presente que estamos haciendo una estructura. Cuando hacemos los dos primeros métodos que menciono del cortante basal y modal espectral, estamos en la linealidad. Pero, ¿qué pasa a veces con el material? Un ejemplo práctico y rápido es doblar el hierro de refuerzo. A veces cuando se dobla el hierro de refuerzo en las esquinas, cuando se forman los 90 grados, en el radio de giro ya se forma óxido. ¿Y qué quiere decir ahí? Que ya el material ya pasó al rango no lineal. ¿Por qué? Porque si nosotros dobláramos el material y una vez que soltáramos, regresara la varilla a su posición original, cosa que ya no pasa. Entonces, esa varilla ya está incursionando en el rango no lineal del material. Asimismo, tenemos la no linealidad geométrica, la cual es muy común porque caemos en deformaciones muy grandes en donde se presencian efectos P delta de la estructura y asimismo efectos P delta minúscula de los elementos. Y las condiciones de frontera es cuando fallan los sistemas de conexiones, es lo más común. En este caso vuelvo a presentar la gráfica anterior, que es donde falla la unión de la driostra. Bien. Aquí tenemos un esquema de lo que es la ductilidad, de lo que es una respuesta inelástica. Como mencioné, tenemos la respuesta local de los materiales, de las secciones, de los miembros, sus conexiones, y en sí todo esto me lleva a un sistema global y una respuesta global, que es sistema estructural, en donde saco su cortante bozal y sus desplazamientos, la famosa curva de capacidad. Y ya. Ahora sí, netamente en el análisis estructural que se hizo, fue a partir de los estudios antes mencionados y comenzar a evaluar, plantear hipótesis, por qué falló la mampostería, pero no el sistema estructural. También se planteó la hipótesis de que cayó en resonancia el edificio por microsegundos. Y como cayó en microsegundos, solo comenzó a sufrir la mampostería. Dejó la resonancia y todo volvió a la normalidad y por eso no fue afectada la estructura como tal. Tenemos los datos que se ingresó al software, tenemos el sistema estructural que se manejó, los mismos que ya se presentó en las diapositivas de arriba y en el programa de BIM, los espectros que se manejaron. Obviamente, como el estudio se hizo en base al AC41, pero todo esto con avalúo de profesional de fiscalización se debe hacer teniendo esa metodología del AC41, complementarlo con la NEC y utilizar los términos de la NEC. Tenemos los siguientes resultados. En la memoria técnica que nos proporcionaron solo de análisis estructural, se puso un R de 8 y los demás factores como zonificación, factor de importancia, gravedad, es un edificio regular, así que no hubo problema en partes de irregularidad. Se tuvieron los siguientes resultados en participación modal, periodos. Como pueden ver, tiene un periodo sumamente alto de 0,66 cuando se sabe que por piso es un promedio de 0,1 segundos. Este era un edificio de 4 pisos, próximamente a 4 pisos, se tenía que tener un periodo máximo de 0,45, 0,5. Entonces, a partir de esto ya fuimos viendo en qué va fallando la estructura y fueron en los desplazamientos. Se tuvo desplazamientos o derivas sumamente altas que sobrepasaban el 2% permitido por la NEC. Y a partir de esto ya fuimos corroborando, ya fuimos viendo que por eso falló la mampostería, porque hubo mucho desplazamiento.
Y también ya caímos en cuenta que eso fue lo que vimos en situ cuando se presenció el sismo, ya en persona, porque vimos cómo los edificios aplastaban las juntas estructurales. Ya. Tenemos todo lo que se hizo, el levantamiento del acero y las secciones de las columnas, de las vigas y las asignaciones de las rótulas y de las cargas laterales. Pero, ¿qué tiene que ver las rótulas en todo esto? Pues bien, las rótulas en sí y la rótula por un sismo trata de soportar el momento, aunque la estructura ya haya colapsado o vaya a colapsar. Y queremos que se formen rótulas, pero las provisionales ya del diseño estructural. Asimismo, la asignación de cargas laterales. Como ya estamos enfatizando en desplazamientos de toda la estructura, se asignan cargas laterales y puntos de acopio, o por decirlo, puntos de control, perdón, en la cumbre del edificio, porque queremos ver cuánto realmente se desplaza el edificio. Se asignaron las demandas de sismos, en este caso se ocupó la metodología de espectros para asignar las demandas de los sismos. Se asignaron demandas de sismo ocasional, frecuente, raro, muy raro, los sismos de diseño, esos fueron, y las cargas no lineales. Obviamente en estas diapositivas estoy mostrando solo los resultados más óptimos, porque por cada bloque que se presentó son 6 y se tuvo que hacer corroborar y justificar los daños de cada bloque. Entonces ahorita estamos viendo los resultados de solo un bloque, en este caso del 1-1. Y esta es la curva de capacidad y las rótulas plásticas que nos asigna el programa. Obviamente, como se trata de una edificación existente y no de un diseño, nosotros lo que hicimos fue definir las rótulas, más no que el programa nos defina, lo cual sí es óptimo, pero cuando es diseño. En este caso, como estábamos haciendo evaluación, nosotros teníamos que definir la rótula. Teníamos que definir dónde queremos que plastifique las en vigas, a qué carga que queremos que se formen las rótulas en columnas, y estos fueron los resultados de solo un bloque. Esto fue la sectorización de la curva de capacidad. Después de esto ya vienen los resultados de los bloques, en donde corroboramos si el R de diseño fue el correcto, si aguanta otro sismo, si ya tiene prevención de colapso. Entonces, dentro del AC41 y de las metodologías de las curvas de capacidades, tratamos de ver en qué rango tenemos el punto de influencia, puesto que si tenemos en un rango ya de colapso, netamente se debe reforzar. Asimismo, si tenemos en funcional, ya caemos en óptimas condiciones. Pero cuando tenemos en ocupación ocupacional inmediata, ahí entra una duda, puesto que el edificio, a pesar que se está haciendo un análisis no lineal, sigue en el estado lineal, puesto que sigue en ocupacional, no sufrió daños. Entonces ahí viene una inquietud, porque prácticamente estamos sobredimensionando ese análisis estructural que se hizo del edificio. Porque como se mencionó, ya sabemos y por costumbre se ha dicho que si queremos el mejor edificio óptimo, sería un búnker. Y como no queremos un buque, le aplicamos el R y le hacemos inelástico, el espectro. Asimismo, hablando del búnker, sabemos que es el sistema más resistente, que aguanta bombas atómicas, terremotos, lo que sea. Ese podríamos hacerlo fácilmente aquí en Ecuador, en todo el cinturón de fuego. Pero partiendo de la primera diapositiva que les mencionaba del confort, yo puedo tener la mejor estructura sismo resistente, pero si no tiene confort, ¿de qué sirve? Porque así funciona la construcción. Debe ir a la mano la arquitectura con la ingeniería estructural. ¿Ya? Entonces, dentro de estos resultados de solo un bloque, porque todo lo que eh, estoy presentando es de los 6 bloques, se tuvo los siguientes resultados. Para el bloque 1-1 con un sismo frecuente, se tuvo la siguiente sectorización de la curva de capacidad, en donde el R de diseño es 8,87. Y tiene sentido porque solo es un sismo frecuente. Y el diseñador que hizo el edificio tomó el sismo de diseño, que es del de 475 años. Luego sigue el sismo ocasional,
que igual obtuvimos un R de 8,28. Asimismo, nos mantenemos en una sectorización de funcional. Hasta aquí teníamos todas las cosas claras, pero ¿por qué si aparece funcional todavía están caídas la mampostería? Entonces pasamos a los siguientes sismos, que es el de el raro y el muy raro, que ya vienen a ser los espectros ya de diseño. Como podemos ver, ya parece que se debe reforzar y el R en realidad era de 6,9. Asimismo, en el sismo muy raro, el R es de 6,85 y asimismo se debe reforzar. Entonces, estos resultados ya nos golpearon más con la realidad, puesto que las derivas eran muy altas. Los sistemas no estructurales de mampostería eran deficientes, no había buenos arriostres, no había buenos anclajes. Entonces, esos sistemas ya nos conllevan a estos resultados. Ahora sí ya está justificado. Ya. Entonces, partiendo de todo esto y un resumen clave de esto es que el sismo por el cual hicimos el análisis estructural y el estudio que se presentó fue en abril de este año y hasta la fecha todavía sigue en auges, por decirlo así, porque todavía estamos, o bueno, está el proceso del reforzamiento, porque prácticamente nosotros como ingenieros podemos decir que el edificio no tiene daños estructurales, pero sí de mampostería y vayan a otra vez a construir la mampostería. Pero ¿qué pasa si viene otro sismo? Igual o peor, aparte de la mampostería que se va otra vez a caer, a derrumbarse y van a ser daños económicos sumamente altos, también va a incursionar y fallar la estructura, puesto que ya se justificó en todas estas diapositivas. Ya, entonces prácticamente en este auge que les menciono, caemos en tres índoles, que son la social, la económica y el tiempo, puesto que prácticamente la estructura después del sismo y gracias a las circunstancias fue en la mañana, a las 6 de la mañana, así que no había ninguna persona. No hubo daños de personas, pérdidas de vida, no hubo nada netamente con daños. Entonces lo que se hizo fue en base a la fuente del URSS, una metodología en donde evalúa estas tres circunstancias que les digo, de social, económico y tiempo. El CAC, ahí funcionan como 20 entidades públicas y más, pero actualmente está abandonado hasta que se continúe con el proceso. Y aparte de eso, caemos en el índole social, porque prácticamente ya no depende de los especialistas que están haciendo, sino ya depende de lo social y en este caso de lo político. ¿Quién conlleva, quién lanza el siguiente proceso para reforzar, quién lanza el siguiente proceso para construir lo decaído, quién da la autorización para decir que este edificio ya es funcional y que no va a haber daños después de otro sismo? El económico, las pérdidas económicas. Estamos frente a un puerto pesquero, es el centro de acopio, y sin este CAC que abastecía a full gente, estamos en un índole económico. Y el de tiempo, pasa el tiempo y todavía seguimos en ese auge. Ya, entonces, dentro de otra metodología que me ha llamado la atención es la de resiliencia sísmica. Es un tema ya para cerrar esta conferencia. Pero, ¿qué es realmente la resiliencia sísmica? Es solucionar lo que se mencionó en la diapositiva anterior. Como sabemos, la metodología que manejamos aquí en Ecuador es la de salvar vidas, aunque la estructura se caiga. Pero es fácil decirlo eso cuando son estructuras de ocupación uno, cuando son casas, porque prácticamente hay solo, perdón por la simplicidad, pero vive una familia. Pero podemos mantener esa misma metodología cuando se trata de un hospital, cuando sabemos que en un hospital cuesta a veces más los equipos que la estructura, que la arquitectura. Entonces creemos lo que es la resiliencia sísmica de edificaciones, en donde se trata de conceptualizar un buen proyecto, asimismo de tener buenos métodos constructivos
más que todo en las normas vigentes, porque actualmente la NEC tiene un auge de, ya vamos a los 11 años. Sabemos también que la NEC son adaptaciones de normativas internacionales, como son el ACI y el ASC, pero estas dos normativas ya van por su versión 23 y 22, más que todo ya están en sus versiones. Y mantenernos en este auge de que las normativas, el diseño estructural o en los métodos constructivos, ya debemos pasar a la siguiente metodología, que es la resiliencia, que si pasa un sismo, no arriesgarnos, no solo tener presente, y obviamente es lo más importante, que son las vidas humanas, pero asimismo tener presentes los otros índoles que son lo social, lo económico, la vida, los empleos, porque por ejemplo, este CAC dejó sin empleo como a 1.000 funcionarios. Ya. Y esto fue una parte de los estudios de patología que estamos haciendo. Asimismo, en LinkedIn publico más estudios. Otro estudio que también conoce el doctor Ayar es el de el edificio de la pradera del antiguo Movistar, que fue un estudio interesante. Y esto es por parte de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Eh, Vamos con las preguntas por parte de los asistentes. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío dentro del punto de vista de normativa ecuatoriana al enfrentarse a este tipo de proyectos? Ya. Como se mencionó, y no es más que todo la normativa, sino también son los profesionales, porque prácticamente para aprobar para que nos aprueben cualquier estudio estructural, lo que más se fija las entidades públicas son que cumpla la NEC. Y como les digo, lo que más se maneja en la NEC es el análisis del cortante basal y del método espectral, que son casi lo mismo y por eso tenemos que igualar los cortantes. Pero, ¿qué pasa cuando, y eso también va a haber un auge, cuando, por ejemplo, todos los que manejamos estructuras ya hemos recibido lo que es el borrador de la NEC 24 y más específicamente el de estructura? Y ahí sabemos que la NEC ya está pidiendo el análisis no lineal, el tiempo historia y el pushover. Y ahí va a haber un auge en donde los profesionales que ya están acostumbrados a realizar solo estos dos casos de estudios estructurales lineales, va a haber un auge porque hasta que se acostumbre a realizar el análisis no lineal, vamos a estar así. Eso sería un énfasis en la NEC. Ya, perfecto, muchas gracias. No hay más preguntas por el día de hoy, pero vamos a pasar a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, tiene el micrófono. Agradecerle al ingeniero Juan Felipe Lema por su conferencia muy bonita, muy didáctica. Yo, desde que al comienzo usted presentó y decía, es una estructura con columnas y de hormigón, vigas de hormigón, y las vigas secundarias son de acero. Desde ahí me quedé con la inquietud, dije, Dios mío, a qué hora presenta una fotografía de la unión de las vigas de acero con las vigas de hormigón? Tal vez tiene alguna foto, cómo le unieron, pusieron una placa o hicieron nudo híbrido. ¿Y qué le pasó durante el sismo a esa unión que no tuvo ningún daño en alguna cosa? No, o sea, sí se tiene, pero son, doctor, de mala calidad, porque prácticamente dentro de eso, aparte del cielo raso que obviamente se puede descubrir, existía otra estructura, era tipo un tol. Entonces ahí lo que hicimos fue con linternas tomar fotos, fotos, fotos. De que hay fotos, hay fotos. Pero el sistema estructural que se manejó ahí fue por placas. Prácticamente estaba soldado, es como una conexión, estaba soldado solo por cortante, Sí, una conexión a cortante por placa. Eso y son, pusieron placas sí. y conexión a cortante. Bueno, interesante. Bonita conferencia y siga adelante, siga trabajando. Eh,
quisiéramos que de aquí, cuando pasa un buen tiempo, nos vuelva a dar una conferencia, usted también. Y también de paso, vi que su compañero Fernando Montero le felicita, él también es muy buen estudiante. A Fernando también, que algún rato quiero tenerle aquí como conferencista. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por las palabras. Realmente una muy buena conferencia. A ver, voy a tener la presentación y voy a compartir mi pantalla un certificado de agradecimiento al ingeniero Juan Felipe Lema por la presentación del día de hoy sobre patologías y evaluación sísmica de estructuras. Fui una persona como coordinador de la red de Science Lab. Juan, tal vez algún mensaje final de tu... Sí, de nuevo agradecerles la presencia y el tiempo que se dieron para esta conferencia y de nuevo mis más sinceros agradecimientos por la oportunidad que se me dio al doctor Aguiar y al doctor Cagua. Como se especificó desde el inicio y las palabras del doctor Aguiar es que se maneja aquí muchos profesionales. La anterior semana estuvo aquí el doctor Tena, es un referente de la ingeniería sismo resistente de México. Igual tiene un sinnúmero de conferencias subidas en YouTube, así que es muy grato que dentro de PhDs, Magíster, se me haya dado la oportunidad de exponer. Antes de que se me vayan, está el ingeniero Jorge González de Venezuela. Quisiera pedirle a él de que cuando nos dicte una conferencia, por favor. Bueno, y si que a lo mejor tiene el teléfono, el micrófono apagado. Sí, probablemente. Pero ya le hemos de hacer llegar también una invitación por correo de manera formal para coordinar las fechas. Ya, ok. Bueno, nada más de mi parte. Perfecto, doctor. Y bueno, felicitarte nuevamente, Juan, y desearte éxitos y claro, este impulso de la carrera, uno va creciendo, aprendiendo y fortaleciendo en cada uno de los proyectos. Qué bueno que tuviste la oportunidad de participar en un proyecto tan interesante como el que nos mostraste y a su vez hemos sido parte del día de hoy por este espacio. Así que reitero la invitación todos los lunes y les deseo buena noche. Pasen muy bien. Bueno, Gracias. muchas gracias.